Como parte del módulo 8 que cubre el continente africano y Oriente Próximo, tenemos la suerte de contar con el doctor Mbuyi Kabunda, profesor e investigador especializado en el continente africano, sobre todo en temas de derechos humanos, integración regional y resolución de conflictos. Buenas tardes, Mbuyi. Muchas gracias por participar. Podemos comenzar con la pregunta: ¿cómo podemos definir el África subsahariana? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, el África subsahariana, llamada también el África negra, integrada por unos 48 o 49 estados, son fundamentalmente tierras o territorios que se sitúan de una y otra parte del Ecuador, entre los trópicos, o lo que se suele llamar también el África tropical, ¿no? Una África más al sur del Sáhara que por debajo del Sáhara, y donde se vive desde tiempos remotos de la agricultura y de la ganadería, no solamente como actividades económicas, sino también como modos de civilización. Y esta parte que se llama el África subsahariana se caracteriza desde mi punto de vista por la diversidad en la unidad. La diversidad, por ejemplo, expresada en los aspectos climáticos, geográficos y demográficos, y la unidad, por ejemplo, en los aspectos exclusivamente culturales, que voy a exponer a continuación. En cuanto a la diversidad, esta se expresa, por ejemplo, por la existencia del África tropical, el África ecuatorial, el África sahariana y el África saheliana o sahelina, del Sahel más o menos. Y también por el África animista o de la religión tradicional africana, el África cristiana y el África musulmana. Y por último, para no alargar la lista, refiriéndome al aspecto lingüístico moderno, se puede hablar del África francófona, el África anglófona, el África lusófona y el África hispanófona. Este es, como te decía al principio, desde el punto de vista de la diversidad. Tampoco se puede pasar por alto la unidad que existe entre estos estados y que se puede resumir en torno, por ejemplo, a la oralidad. Es una culturas que se transmiten más por la vía oral que por la vía escrita. Esto no significa la ausencia de la escritura en el continente africano. Eso es otro debate. Y también el segundo aspecto es la espiritualidad. El africano cree siempre en un ser supremo, que podría ser el cosmos, la naturaleza, el animal, en lo que se refiere a las religiones tradicionales africanas, o al Jesucristo cristiano, o al Mahoma musulmán, ¿no? Y esto es la espiritualidad del africano. Y la ruralidad por el hecho de que, pese al hecho de ser un continente que se está cada vez más urbanizando, el África subsahariana sigue en su mayor parte un continente rural, es decir, la gente vive más en el campo, viven más en las zonas rurales que en las ciudades. Y por último, desde el punto de vista de la antropología humana, ¿no?, se podría hablar de la comunocracia o el colectivismo, lo que he llamado, siguiendo en ello Lévi-Strauss, el comunismo primitivo africano, el hecho de dar más importancia al grupo que al individuo. O dicho de una manera sencilla, el grupo está por encima del individuo, lo que da al africano este sentimiento gregario de vivir siempre en el grupo en detrimento de la individualidad. Yo diría, para concluir esta parte, que me parece para mí el continente más coherente desde el punto de vista geográfico, ¿no? Porque está en el centro del mundo, un continente rodeado en el norte por Europa, al este por Asia y al oeste por Latinoamérica. ¿Ves esto? Nunca, uno se da cuenta de eso, ¿no? El continente que está
prácticamente en el centro del mundo. Y también se trata de un continente dividido dividido por el Ecuador en dos partes casi iguales. Aunque el Ecuador divide el continente africano en dos partes, y estas dos partes tienen una dimensión casi igual. Y se encuentra se encuentra en este continente, desde el Cairo o desde Túnez, incluyendo esta vez el África del Norte, hasta el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Todos los climas del mundo. El clima templado, el clima desértico, el clima ecuatorial, el clima tropical, etc. Todos los climas del mundo están en el continente africano. Y por eso digo que es el continente más coherente del mundo. Y por último, de aquí al año 2050 va a ser el continente más poblado. Se estima que el continente africano va a abarcar en 2050 a 2.500 millones de habitantes, es decir, va a ser el continente más poblado del mundo. Es así que puedo definir más o menos el África subsahariana o el África negra. Ahora te quería preguntar un poco, ¿cuáles son los principales problemas sí, o dificultades a los que se está enfrentando el continente africano en la actualidad? Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar así de entrada, porque se suele equiparar el continente africano como, o se le suele considerar como el continente de todas las prioridades, que a veces cuesta, no se sabe con exactitud por dónde empezar, ¿no? De toda manera, los principales problemas del continente africano, así rápidamente, pueden resumirse en torno a los siguientes aspectos que voy a reducir al final a dos principales. Bueno, estos aspectos son, en primer lugar, el subdesarrollo. Ya como es de sobra conocido que los 33 de los 48 países menos avanzados del mundo o los países subdesarrollados del mundo se encuentran en el continente africano o en el África subsahariana. Primer aspecto. Y segundo aspecto, es un continente que destaca también por el débil desarrollo humano y social. De los 35 países con peores índices de desarrollo humano, 31 se encuentran en el continente africano. ¿Vale? A ello es preciso añadir la falta de diversidad económica y también de las exportaciones. Siguen siendo, como veremos enseguida, economías coloniales o lo que se suele llamar las economías rentistas, basadas en las materias primas. ¿Vale? En el mismo orden de ideas también se puede subrayar la persistencia en este continente, desgraciadamente, de las grandes pandemias, tales como el SIDA o el paludismo, que constituyen, desde mi punto de vista, las principales causas de la muerte en este continente. A ello se podría añadir también la escasez de las infraestructuras de agua potable y de electricidad. Son bienes muy escasos en el continente africano. Y también la fuga, un fenómeno cada vez más preocupante y contemporáneo, ¿no? Que es la fuga y o el robo de cerebros africanos. Y con ello quiero decir que más del 10% de los titulados africanos trabajan fuera del continente africano. Es decir, personas por las que se habían gastado importantes sumas de dinero por su formación y ahora están trabajando en Europa o en Estados Unidos o en otras regiones del mundo. Y ello no me puede permitir pasar por alto los problemas medioambientales. Contrariamente a la opinión más extendida, el África subsahariana o el África negra se caracteriza por un medio ambiente frágil, lo que he llamado, con todas las prácticas que se están llevando a cabo a través de las empresas madereras
o de las multinacionales madereras, mejor dicho, y las propias actividades de supervivencia de la población, esta parte está muy expuesta al deterioro medioambiental. Y ello se ve claramente a través del avance del desierto. En el Sahel, el desierto avanza 1 kilómetro al año en el Sahel y al mismo tiempo se está produciendo la deforestación de la cuenca del río Congo, que es la segunda biodiversidad del mundo después de Amazonia. O como decía la Wangari Maathai, la catedrática de biología de la Universidad de Nairobi, ya desaparecida desgraciadamente, la señora de los arbolitos, ¿no? Como se les solía llamar, que de aquí a 2050 la cuenca del río Congo, esta segunda biodiversidad, repito, del mundo, está amenazado de desaparición, ¿vale? Y también, para concluir con esta larga lista de desgracias, el auge del islamismo o del salafismo en el Sahel, donde asistimos como consecuencia de la desaparición de algunos estados o de la pérdida de la soberanía de algunos estados. En esta parte asistimos al fundamentalismo islámico, ¿no? Que está en guerra contra los estados establecidos. Estos son rápidamente los problemas desde el punto de vista totalmente negativo. Pues hay que ver esta vez el lado soleado también de este continente. Para recordar rápidamente que el 33% de los recursos altamente cotizados de los mercados internacionales se encuentran en este continente, se encuentran en África, para bien o para mal. De África tiene estos importantes recursos naturales. Y también subrayar que el 70% de la población tiene menos de 20 años. Es decir, que África tiene un importante capital humano junto a estos recursos naturales. Y también recordar rápidamente que los países africanos han experimentado importantes tasas de crecimiento en las 2 últimas décadas, en torno al 5 al 8% de crecimiento. Dicho sea de paso, que de los 10 países que más han crecido desde 2018 hasta la actualidad, 6 son africanos. Y esto es un dato muy importante que explica que estamos asistiendo al despertar de este continente con estas tasas de crecimiento. Pero tengo que subrayar inmediatamente que desgraciadamente se trata de un crecimiento sin desarrollo, porque se trata de un crecimiento que no se acompaña, por ejemplo, de la mejora en los aspectos de justicia social o de la reducción de las desigualdades. Y ya África tiene sus países emergentes que llamamos los leones africanos, como el caso de Sudáfrica, el caso de Namibia, Botsuana, Zimbabue, Seychelles, Mauricio, hasta cierto punto Nigeria. Son los, al igual que en otras partes del mundo, existen los leones, los dragones y los tigres, incluso los jaguares, como los jaguares latinoamericanos. En África tenemos también los leones africanos. Y por ello, como les he dicho, ya no basta el mero crecimiento. Este crecimiento que África está experimentando en este momento se debe proceder en este continente a la mejora de las inversiones en las infraestructuras y también a las inversiones en el capital humano, siendo el objetivo, desde luego, conseguir un crecimiento inclusivo, un crecimiento duradero. Y no limitarse solamente a las tasas de crecimiento de la economía. Hay que invertir estos fondos que se va a conseguir en el desarrollo del capital humano y en la construcción de las infraestructuras. Es lo que puedo resumir
en muy pocas palabras, los principales problemas a los que se enfrenta el continente africano. Pero fundamentalmente, como ya había anunciado al principio, hay dos grandes problemas a los que los países africanos se habían enfrentado desde el momento de su acceso a la independencia, que voy a intentar resumir con brevedad telegráfica a continuación. El primer problema se refiere a la construcción nacional. Y el segundo problema, a la lucha contra el subdesarrollo, o mejor dicho, a la lucha para conseguir el desarrollo económico. En lo que se refiere al primer problema, ya como es de sobra conocido, los países africanos, todos son productos de la colonización, con fronteras arbitrarias y artificiales. En este continente, el Estado como fenómeno jurídico había precedido a la nación como fenómeno sociológico. Prácticamente no existen estados-nación en el continente africano, salvo el caso, curiosamente, de Ruanda, Burundi, Botsuana, Lesoto, eh, Madagascar, y hasta cierto punto Somalia. Son los únicos casos de estados-nación en este continente. Y el resto son estados multiétnicos, estados multiconfesionales y estados multinacionales. Y desde las independencias, los estados africanos intentan crear estos estados-nación, es decir, la construcción nacional en torno a unas identidades nacionales. Y el balance que hoy por hoy se puede hacer es de un fracaso porque estas naciones están todavía en vías de construcción y no se ha conseguido, lo que explica que en muchos casos el Estado está en guerra permanente con su propia sociedad, porque se trata de un Estado napoleónico, un Estado centralizador y centralizado, de origen colonial, impuesto desde el exterior, la famosa conferencia de Berlín de 1884-1885, donde los diplomáticos europeos del siglo XIX se dividieron el continente africano en el descuido, o mejor dicho, en el desconocimiento total de las realidades socioculturales locales, las realidades medioambientales, las realidades, como decía, sociales y culturales, lo que explica que hoy por hoy en África la frontera divide a los que deberían estar juntos y curiosamente une a los que nunca deberían estar juntos. Ese es el problema de fondo del continente africano que explica que la nación está en vías de construcción, ¿vale? Al margen de los estados que había mencionado al principio. Y el segundo problema es el del desarrollo económico. Basta recordar un hecho ya que había puesto sobre el tapete, ¿no? Que 33 de los 48 países más pobres del mundo son africanos. Por lo tanto, estamos hablando de un continente rico en recursos naturales, pero desgraciadamente que destaca por la pobreza más deshumanizante, más humillante, ¿no? Dando la imagen del africano, un rico, dando la imagen, quería decir, del africano, un hambriento sentado sobre una mina de oro. Hay que acabar con esta imagen totalmente inadmisible. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, existe el subdesarrollo en este continente con las economías coloniales, las economías que había también calificado al principio de rentistas basadas en las materias primas. Dicho sea de paso, que ningún país en el mundo se ha desarrollado basándose en los recursos naturales. Estas materias primas siempre han servido o han conducido a las guerras, han conducido al saqueo por parte de los actores internacionales y locales, y también han conducido, utilizando una metáfora, ¿no? Todo lo que han traído son las lágrimas,
son la miseria y para no decir las exclusiones. Es decir, la maldición de las materias primas en lo que se refiere a los países africanos o el síndrome holandés en el caso particular de los países del norte. Desgraciadamente, se ha mantenido estas economías coloniales o estas economías rentistas que explican que 60 años después de la independencia, muchos países africanos o casi todos del África subsahariana siguen siendo reservas o graneros de materias primas para el resto del mundo, ¿no? Para los países del norte, para los países emergentes, etcétera. Y como veremos ahora mismo enseguida, se trata de romper con esta lógica de dependencia, con esta lógica de fundamentar todo en las materias primas no diversificadas, ¿vale? Es lo que puedo resumir en muy pocas palabras los principales problemas a los que se enfrenta el continente africano o el África subsahariana. La verdad es que, bueno, haciendo hincapié en que has mencionado, la verdad, grandes de los problemas o de las dificultades a las que se enfrenta el continente y, bueno, cada uno de los países por separado, porque al final África, como ya sabemos, no es un país, o sea, parece muchas veces que se refiere como un único país y es un continente con sus diferencias que tú muy bien has explicado, pero estabas comentando como que las dificultades muchas vienen por la herencia de la colonización. La mayoría de las independencias tuvieron, sí, los países son independientes hace 60 años. Te quería preguntar un poco qué balance podemos hacer de estos 60 años en el continente y cuáles son las perspectivas de futuro. Bueno, yo diría que 60 años en la vida de una persona, yo creo que son bastante años, ¿no? Pero en la vida de un Estado son muy poco, es muy poco tiempo. El balance que se puede hacer es muy controvertido. Hay aspectos negativos y aspectos positivos. Empezando por los aspectos negativos, yo diría que se ha retrocedido en relación con la época de la descolonización, ¿no? Sobre todo en los aspectos de desarrollo humano. Y en muchos países africanos no se ha podido conseguir, por ejemplo, avances importantes en los aspectos de educación y sanidad, aspectos que voy a intentar matizar ahora, ¿vale? Por lo tanto, en los aspectos económicos, África sigue teniendo el gran número de países subdesarrollados. El único que ha salido del grupo de países que había llamado menos avanzados es Botswana. Botswana, que fue en 1964-65, en el momento de su acceso a la independencia, formaba parte de los países más pobres del mundo. Hoy es un león africano, un país emergente. Y ello se explica por el hecho de que en este país los recursos naturales, en particular los diamantes, contrariamente a lo que había sucedido en otras partes del continente africano, en otros países donde las materias primas o los recursos naturales habían contribuido a la financiación de las guerras. En el caso de Botswana, los diamantes han servido a las inversiones en los aspectos de desarrollo humano y social, la construcción de carreteras, de infraestructuras básicas, de escuelas, etcétera. Y también este país destaca por el hecho de ser un estado casi monoétnico. Tiene un solo grupo étnico. Nunca había conocido conflictos étnicos como el caso de Angola, el caso de Liberia, Sierra Leona o la República Democrática del Congo. Existe un pueblo mayoritario, los Tswana, que constituyen el 90% de la población y que habían impuesto su historia y su cultura a las minorías que viven en este país, como el caso de los Kalanga, que representan el 9% de la población, y los San o los bosquimanos, que representan 1% de la población. Pero volviendo a la pregunta, yo diría que en el campo económico no se ha avanzado mucho, incluso en algunos casos África ha conocido un, um,
ha retrocedido, es decir, lo que he llamado la marcha del cangrejo, ¿no? África ha retrocedido en relación con los progresos que se había conseguido en el momento del acceso a la independencia en estos aspectos de desarrollo humano. Y también en los aspectos democráticos, ¿no? O de sistemas políticos. Se había pasado del multipartidismo de los primeros años de la independencia al partido único, que había gobernado prácticamente en muchos países africanos casi la cuarta parte del tiempo, es decir, más o menos 25 a 30 años. Habíamos conocido el sistema del partido único. Y el proceso de democratización que se llevó a cabo en este continente a finales de la década de los 80, comienzos de la década de los 90, este proceso se encuentra más o menos en un callejón sin salida, ¿no? Porque asistimos a la proliferación en el continente a lo que hemos llamado las democraduras, es decir, las democracias formales y las dictaduras encubiertas. Y también en el mismo orden de ideas asistimos en algunos países a las monarquías republicanas, es decir, a la sucesión de los dictadores por sus hijos, como en el caso de Togo, en el caso de Gabón, en el caso de la República Democrática del Congo y últimamente en el caso de Chad, donde al presidente Idriss Déby, que cayó en los combates, le ha sucedido el hijo Mahamat Idriss Déby. Y por último, yo quería ver también el caso Soleado, ¿no? Recordar que se ha hecho importantes progresos que no se puede pasar por alto en el continente africano con por ejemplo, en la educación y la sanidad. Se ha conseguido, por ejemplo, la construcción de universidades en casi todos los países africanos. Y en el caso de la sanidad o de la salud, se ha conseguido reducir las causas de la muerte e incluso la mejora de la sanidad materno-infantil. Que se ha dado un salto cualitativo muy importante en este campo, ¿vale? Por tanto, esto es preciso subrayarlo. Y en el mismo sentido, yo creo que tenemos, viendo la otra dimensión en el campo político, ¿no? Se ha experimentado importantes progresos en cuanto a los principios democráticos. Existen hoy por hoy muchos regímenes democráticos en el continente africano. Ya no existen lo que hemos llamado los demoniocracias, es decir, los regímenes monstruosos de tipo Macias Nguema, en Guinea Ecuatorial, Jean Bedel Bokassa, en Centroáfrica, Mobutu Sese Seko, en la República Democrática del Congo, o Idi Amin Dada en Uganda. Estos demoniocracias ya no existen en el continente y existen, vuelvo a reiterar, unos regímenes cada vez más respetuosos de principios democráticos y de derechos humanos. Es este balance rápido que puedo hacer de los 60 años de las independencias africanas, recordando que se está exigiendo a los países africanos conseguir cambios en muy poco tiempo en relación a los países europeos que llevaron siglos para poder conseguir su nivel actual de desarrollo y también de prácticas democráticas a través de periodos de encuentros y desencuentros. Hay que dar el tiempo al tiempo y estoy convencido, desde luego, con estos progresos cualitativos que se está llevando a cabo, que el siglo XXI será africano o nunca será. Frase tan potente para terminar. Muchísimas gracias por participar y por toda tu sabiduría, todos los conocimientos que nos has aportado. Ha sido una ponencia maravillosa. Ha sido para mí un placer, muchas gracias.